amigos, hermanos y todos aquellos que se conectan para acompañarnos en este primer culto del año 2021. Estamos agradecidos del Señor como iglesia, porque pese a las complejidades del año 2020, pudimos estar unidos a través de estos medios tecnológicos. Fue un desafío, pero estuvimos aprendiendo de la palabra, adorando juntos al Señor, a pesar de estar separados. Sé que el año 2020 fue difícil, complejo, agobiante incluso para algunos. Muchos perdieron seres queridos, trabajo. Nuestra situación de vida cambió completamente. Pero también estoy segura que si miramos con detenimiento, si nos sentamos a reflexionar en lo que fue nuestro año, podremos ver que la misericordia, la gracia, la providencia del Señor estuvo con nosotros en medio de los momentos difíciles. Eso nos lleva a estar agradecidos, a estar gozosos en que aún en medio de la adversidad contamos con un Dios todopoderoso que se manifiesta con poder a nuestras vidas. Así también lo vivieron nuestros hermanos que conocemos a través de la palabra. Y por eso quiero compartir un pasaje bíblico con ustedes que me ha estado desafiando durante estas semanas y creo que es perfecto para este culto, que es un culto de misiones. Acompáñenme a leer Primera de Crónicas, capítulo 16, y voy a leer del versículo 7 al versículo 9. Dice: Ese día David le dio a Asaf y a sus compañeros levitas esta canción de agradecimiento al Señor. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza. Que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Sé que con el viejo año uno despide cosas, las metas que se había propuesto para el año anterior, las cosas que no nos agradaron tantos, y fijamos nuestra mirada en las nuevas metas, en las cosas que queremos vivir en este nuevo año. Pero hay una cosa que no puede cambiar, que debemos anhelar, buscar, y es estar en la presencia del Señor. Me encanta este pasaje porque nos desafía no solo a estar en la presencia del Señor agradecidos, cantando alabanzas, y si seguimos leyendo después regocijándonos en su nombre, buscando su rostro, sino que lo une directamente con expresar esto a otros. Dice: proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. En el versículo 9, cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Por ahí escuchaba que el año 2021 es el año de la esperanza, relacionado con la vacuna y otras cosas. Pero qué hermoso poder decir que el 2021 es el año de la esperanza, porque el nombre de Cristo será proclamado a toda lengua y nación. Y como siempre les recordamos, misiones no es solamente ir a otra cultura, sino que también es proclamar el Evangelio de nuestro Señor en aquel lugar donde nos desenvolvemos. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro colegio, nuestra universidad. Sí, ahora es más complejo porque no nos vemos físicamente, no nos juntamos presencialmente con las personas, pero aún así podemos utilizar los medios que Dios nos ha entregado para contar las obras maravillosas que Él ha hecho. Porque muchas cosas pueden cambiar, las circunstancias pueden tener cambios, pero lo que no cambia es el Señor. Ahí está nuestra confianza,
nuestra certeza y nuestro fundamento para proclamar su evangelio. Porque sea cual sea el escenario que estemos viviendo, Él es el mismo Dios de amor, es el mismo Dios de paz, Dios de misericordia, Dios santo, Dios celoso de su pueblo. Y la obra de Cristo sigue siendo la misma. Su sangre derramada en la cruz para nuestro perdón de pecados, para la reconciliación del hombre con Dios. Entonces, queridos hermanos, partiendo este año 2021, quiero desafiarlos a que una de nuestras metas sea predicar de sus obras maravillosas, como dice el pasaje que leímos, proclamar la grandeza de Dios, que el mundo sepa las cosas que Él ha hecho, contemos acerca de sus obras maravillosas. Y ahora quiero que me acompañen a poder elevar una oración para entregar este culto, para rogar al Señor que ponga este anhelo en nuestro corazón. Oremos. Bendito Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, santo, santo, santo eres tú, Señor. Y por eso venimos delante de tu presencia, rogándote que nos perdones. Primeramente queremos acercarnos humillados delante de ti, reconociendo que hemos fallado. A lo mejor ni siquiera recordamos aquellas faltas que hemos cometido, pero sabemos que somos pecadores, que constantemente estamos cayendo y pecando. Por eso, límpianos, Señor. Lávanos de nuestro pecado, que tu sangre preciosa sea derramada sobre nuestras vidas, quitando toda impureza, toda cosa que impida el fluir de tu Santo Espíritu en esta mañana. Queremos entregarte este culto. Nos ponemos de acuerdo, Señor, a pesar de que no estamos físicamente juntos, nos ponemos de acuerdo, orando delante de tu presencia, buscando tu santo nombre, en que deseamos aprender más de ti, conocer más de tus obras maravillosas, regocijarnos en tu presencia. Anhelamos buscar tu rostro, Señor. Te rogamos que este 2021 sea un año en que podamos disfrutarte de una nueva manera, que podamos conocerte de una forma diferente, que podamos ser desafiados constantemente a través de tu palabra, que nos regocijemos en que somos hijos tuyos. Bendito Padre, glorifica tu santo nombre en medio de este culto. En todo lo que se haga, Señor, la predicación de tu palabra, las alabanzas, la escuela dominical, incluso los anuncios, Señor. Que todo sea como olor fragante delante de tu presencia. Ayúdanos a poder concentrarnos, a que nada nos distraiga de aprender lo que tú quieres a través de tu Espíritu Santo enseñarnos el día de hoy. Como leíamos, Señor, motívanos. Carga nuestras almas con pasión, Señor, por aquellos que no te conocen. Ayúdanos a poder proclamar tu grandeza, a contar tus maravillas, a decirles a otros lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Toma el control de nuestra vida espiritual. Siéntate en el trono de nuestro corazón, Señor, y guíanos en este año 2021. Sosténnos, Señor, como lo has hecho hasta ahora. Llénanos de tu presencia y poder. Guíanos, Padre, para no errar, para no apartarnos del camino, sino que nuestros ojos estén fijos, como mirando al invisible, Señor. Oramos entregando todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ahora vamos a continuar con todo lo que corresponde a nuestro culto y recuerden que misiones se hace yendo, dando y orando.
Hola niños, es un placer estar nuevamente con ustedes. Que Dios los bendiga. Hoy la palabra del Señor nos trae una historia muy interesante. ¿Vamos a verla? Había una vez un pastor de ovejas que cuidaba de ellas con mucha dedicación y cariño. Se preocupaba de que nunca les faltara el agua, el alimento y muchas áreas verdes para poder correr por todos lados. Una vez, mientras jugaban en el pasto, apareció un lobo feroz que se las quería comer. Todas las ovejas estaban muy asustadas, pero el buen pastor llegó justo a tiempo para echar a ese lobo malo del lugar. En otra oportunidad, tuvo que salir el buen pastor fuera de su ciudad por toda una tarde. Pero no dejó solas a sus ovejas. No, contrató a una persona para que se las cuidara. Al cabo de un rato, este hombre se quedó dormido. Claro, como el lugar era tan agradable y como las ovejas no eran suyas, no le importaba cuidarlas también. Pero, mientras dormía, no se dio cuenta que una de las ovejas se había escapado. Más tarde, cuando el buen pastor llegó y comenzó a guardar sus 100 ovejas en el redil, se dio cuenta que le faltaba una y se angustió tanto que salió por todos lados a buscar su ovejita perdida. Fue a los ríos, montañas altas y nada. Cuando de repente sintió un ruido entre unos arbustos, fue a mirar y adivinen qué. Allí estaba su ovejita que le faltaba. Se puso tan contento que volvió rápidamente junto a las demás para atenderla y cuidarla muy bien. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora él estaba feliz de tener a todas sus ovejas juntas nuevamente. Así el Señor, nuestro buen pastor, su vida dio por todos nosotros. Somos sus ovejitas y Él nos quiere atender y cuidar para siempre. Queridos niños y niñas, juntemos nuestras manos, oremos a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo y bello día. Queremos pedirte que cada día y por siempre tú seas nuestro buen pastor. En el nombre de Jesús, amén. Y así, niños, finalizamos la clase en el día de hoy. Que Dios los bendiga, que tengan una maravillosa semana en la presencia de Jehová. Amén, que Dios los bendiga, los quiero mucho. Bye, bye.
Les saludo esta mañana en el nombre del Señor. Y sea muy bienvenido en este espacio de alabanza, de empaparnos de la palabra del Señor. Y antes de partir con las alabanzas, le invito a que me acompañe en oración. ¿Le parece? Gracias, Señor, por este espacio. Gracias por tu presencia. Queremos, Señor, entregarnos a ti esta mañana y queremos decir que te reconocemos como nuestro Salvador. Te reconocemos, Señor, y queremos entregar todas estas alabanzas a ti, Señor. Queremos darte las gracias porque tú nos amas tal cual somos, Señor. Gracias porque tú un día nos perdonaste nuestros pecados, Señor, rompiendo así cadenas y permitiéndonos ser libres. Señor, ¿quién puede compararse a tu gloria? Nadie, Señor. Queremos ser hijos obedientes, queremos aprender de ti, Señor. Y aquí estamos en tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, le invito a que partamos con nuestra primera alabanza. Es una canción que se llama Aquí estoy. Y en donde nosotros le decimos a Él que estamos en su presencia, rendidos a Él, y aquí estamos para lo que Él nos pida. Me presentaré delante de ti. Esperaré
quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Aquí estoy ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Oh Señor, aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy para ti. Qué linda palabra. Sigamos alabando a nuestro Señor. ¿Le parece? En Nehemías 9:6 dice: solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Señor, fuiste tú quien creó los cielos. Señor, fue tu mano quien las estrellas creó. Señor, tu voz viene como la mañana, y aún las olas del mar se postran a ti. ¿Quién podrá compararse a tu gloria, Señor? Compararse a tu majestad. Yo soy tu amado, por ti creado, y me amas como soy. Me has escogido para tu reino y me dices que tuyo
hechura, por ti creada. Qué maravillosa palabra. Qué lindo lo que estamos cantando, la letra. Fíjese, que le quede la letra. Piensen en lo que está cantando. Nuestra última alabanza habla en Juan 4:14, dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.
Señor, en su amor confiamos, hay confianza, hay descanso en Él. Eso acabamos de cantar. Gracias, Señor. Bueno, le agradezco que haya podido estar en este momento, en este espacio de adoración, de alabanza. Y si Dios lo permite, nos estaremos viendo nuevamente el próximo domingo. Hasta luego. Hola, muy buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Las Condes, allí en Chile. Qué bendición poder compartir con ustedes en este día la palabra del Señor, nuestra reflexión hoy acerca de las misiones. Gracias al pastor Ricardo, a su esposa Susana y a todo el liderazgo de la iglesia por la invitación para participar de este culto misionero. Es un privilegio para mí poder acompañarles desde aquí, desde Colombia. Mi nombre es Iván Bonilla, yo soy el director nacional de misiones de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera aquí en Colombia, y definitivamente es un privilegio que tenemos el poder reunirnos, congregarnos, caminar en el Espíritu a través de estas redes, a través de las redes sociales, poder transmitir desde aquí, desde Colombia, en este día el culto, el servicio. Y bueno, son cosas que hemos tenido que aprender a hacer, a convivir con esta virtualidad, pero que es un privilegio porque podemos acercarnos a través de estos medios para estudiar la palabra, para conocer un poco más de Dios y en este caso acerca de la misión de Dios. Gracias entonces por la invitación, pastores, y quiero entonces invitarles a todos mis hermanos que en este día podamos reflexionar acerca de la misión de Dios, pero en especial acerca de la iglesia perseguida, mis amados hermanos. La persecución es como una marca que nosotros los cristianos llevamos en el cuerpo. El Señor Jesucristo nos lo advirtió. Él nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, que por causa de su nombre seríamos vituperiados, seríamos perseguidos. Nuestros hermanos, los hermanos de la primera iglesia, los apóstoles, los primeros discípulos, y durante cerca de 300 años nuestros hermanos vivieron una persecución que se generó desde diferentes lugares, y la persecución siempre ha estado presente en la iglesia. Nosotros actualmente en Occidente no sentimos ese ataque tan violento porque la iglesia tiene libertad para expresarse todavía. Pero hay lugares del mundo donde actualmente nuestros hermanos sufren por causa de ser cristianos, por causa de identificarse con Jesús. Así que en este día estudiemos un poco acerca de lo que significa la persecución, de lo que significa pertenecer a la iglesia del Señor, porque la iglesia es una sola. No podemos hablar de iglesia perseguida, diferente a la iglesia del Señor. Iglesia somos todos los que hemos reconocido a Cristo en nuestro corazón como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Somos aquellos que caminamos y vivimos bajo los principios del reino de Dios, usando la Escritura, las Santas Escrituras, como manual, como guía, la palabra como esa brújula que marca nuestro camino. Los que nos identificamos como cristianos somos una sola iglesia. Y por eso es tan importante que estudiemos acerca de nuestros hermanos que en este momento sufren persecución alrededor del mundo. En Latinoamérica sufrimos persecución también, pero como les decía, no tan fuerte como en otros lugares del mundo, en Asia, en África, en Medio Oriente, nuestros hermanos. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra del Señor en Mateo capítulo 5. Y Mateo
capítulo 5, versículos 10 al 12. Vamos a leer, voy a leer en este momento la nueva versión internacional. Dice la palabra del Señor. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Jesús, cuando está compartiendo este sermón en el monte y está hablando de las bienaventuranzas, menciona que los discípulos de Jesús seremos bienaventurados, seremos dichosos los que seamos perseguidos por causa de la justicia. Y cuando Jesús habla acerca de esta justicia, se refiere a la justicia del reino de Dios, la justicia propia que viene del corazón de Dios para la humanidad. La justicia de los hombres es una justicia corrupta, pero la justicia de Dios es la justicia verdadera. Y Jesús dice, cuando ustedes practiquen los principios del reino de Dios y actúen con esa justicia que viene de parte del Señor, prepárense. Porque el actuar de esta manera es contracultura, es ir contra la cultura del mundo, es ir contra la filosofía y los decretos del mundo. Las leyes que rigen este mundo, lamentablemente no son las leyes que están estipuladas en la palabra del Señor. Entonces Jesús nos lo advirtió. Dijo, por causa de practicar ustedes la justicia que viene de Dios, ustedes serán perseguidos. Nosotros tendremos que experimentar persecución, pero siéntanse dichosos. Y estas palabras de Jesús penetraron hasta lo más profundo de nuestros hermanos, los apóstoles y los primeros discípulos, hasta tal punto que nuestros hermanos, cuando eran perseguidos, era motivo de gozo para ellos. Esto es algo que tal vez en este momento nos cuesta un poco entender, pero para los hermanos de la primera iglesia se constituyó un motivo de alegría saber que ellos eran perseguidos. Bueno, y alegría entre comillas, ¿no? Nadie se alegra porque lo estén persiguiendo, lo estén azotando, lo metan preso, hasta lo cuelguen, lo crucifiquen, lo quemen, lo boten desde una montaña. Creo que nadie estará contento por eso. Pero nuestros hermanos entendían que eran los tiempos finales, que Jesús volvería y que él había ya hablado de esto a ellos. Y entonces el hecho de ser perseguidos era una señal de que ellos caminaban con Dios. Era una señal de que se mantenían en ese camino hacia el cielo, hacia el Señor. Con Cristo caminarían juntos. Cristo experimentó la persecución, los golpes físicos, la crucifixión. Entonces ellos tendrían estas mismas marcas en su cuerpo, identificándose con Jesús de esta manera. Pero la persecución vino en primer lugar a nuestros hermanos de esa primera iglesia, por cuanto ellos fueron considerados enemigos de las actividades de aquella época. Pilas con esto. La persecución venía entonces por causa de la justicia del reino, porque nuestros hermanos vivirían de una manera diferente a aquellos que se resistían a creer en Jesús y a practicar lo que Jesús les había enseñado. Entonces, el gobierno de aquella época, el imperio, los religiosos de aquella época veían a los cristianos como una secta peligrosa para los judíos y una secta que en algún momento llegó a considerarse peligrosa para el imperio, porque los cristianos decidieron no contaminarse con las prácticas
de aquella época. Se resistían a participar del teatro, se resistieron a participar del ejército, de las letras, de los deportes, porque toda la cultura estaba ligada a cultos paganos. Entonces los cristianos se mantenían alejados, ausentes de estas prácticas. Y nosotros podemos ver que la persecución que ellos experimentaron en parte se asemeja a la persecución que experimentamos los cristianos de este tiempo. Cuando tú y yo pretendemos ser diferentes, comportarnos y no contaminarnos, entre comillas, ¿sí? No participar de las actividades que sabemos que no que estén consagradas de una manera abierta a dioses paganos. En aquella época, pues obviamente se veía la consagración, el César era tenido como un dios, entonces todo estaba consagrado a César y todo se invocaba, se hacía invocando el nombre de César. Los cristianos quisieron no participar de esto. Nosotros no vemos que esté consagrado al nombre de César o al nombre de, no sé, un ídolo, pero sí vemos que nuestra cultura está llena de prácticas inmorales, de prácticas que son aberración delante de Dios. Entonces, cuando nosotros intentamos no participar de estas prácticas, somos señalados y somos perseguidos. Algunos fueron, en el comienzo, algunos fueron considerados ateos por adorar a un Dios invisible. Imagínate esto, los primeros cristianos fueron considerados los primeros ateos del mundo por resistirse, perdón, por resistirse a adorar los dioses de aquel momento, porque adoraban un Dios invisible. Entonces, nuestros hermanos fueron considerados los primeros ateos. La persecución se vivió de una manera brutal. Uno de los más grandes perseguidores de la iglesia, Nerón, era un tipo ególatra, era un tipo que realmente sus prácticas eran brutales. Él fue el que implementó el arrojar cristianos a los leones, divertir al pueblo con estas prácticas del circo romano. Y una de sus prácticas era que Nerón tenía en su palacio unos jardines hermosísimos y él quería que los jardines fueran visitados de noche por la gente y implementó una práctica terrible y era colgar cristianos y prenderles fuego y que los jardines fueran alumbrados con humanos, considerados como antorchas humanas. ¿Ves? Estas prácticas brutales era porque la vida no tenía valor. Los cristianos se veían como seres inferiores, no se nos daba el valor como cualquier otro ser humano. Muchos fueron echados a los perros, a los leones, como parte del entretenimiento del pueblo. Hoy en día tenemos que reflexionar sobre la persecución que experimentan muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo. Hay persecución que se da en ámbito privado, hay persecución que se da en el ámbito familiar, hay persecuciones que se dan en el ámbito social, en el ámbito nacional y aún en el ámbito eclesial. Estos tipos de persecuciones, entonces, que hoy en día vemos en el ámbito privado, por ejemplo, cómo interfiere la persecución de parte del Estado o de un grupo radical o de parte de algunos sectores de la sociedad en la conciencia de los cristianos. ¿Qué tanto afecta esto a nosotros los cristianos? Y por ejemplo, nuestros jóvenes lamentablemente están siendo impactados directamente. Muchos no lo confiesan, pero por el hecho de ser cristianos, la presión social de los grupos afecta su desarrollo personal. Hay persecución en el ámbito familiar, donde el perseguidor busca detener la transmisión de la fe. Por ejemplo, nuestros hermanos
En contextos musulmanes o en contextos hinduistas, los cristianos que están en Medio Oriente, en África o en Asia, son perseguidos muchas veces y la persecución viene desde sus propias familias. Se les obliga a abandonar el cristianismo o son alejados, separados, expulsados de sus hogares. Yo he tenido la oportunidad de dialogar con algunos hermanos cristianos de trasfondo musulmán, musulmanes que se convirtieron al cristianismo, y he tenido la oportunidad de escuchar sus testimonios donde sus hijos los expulsaban a ellos para dar ejemplo a la comunidad. Sus propios hijos los juzgaban, los señalaban y los echaban de sus casas, sus esposas, por haber apostatado contra el Islam. Eso es lo que sufren nuestros hermanos en contexto familiar, pero el Estado también obliga y señala los practicantes de otras religiones. Si alguno se convierte al cristianismo, debe ser expulsado. En Latinoamérica, el catolicismo romano persiguió a los cristianos protestantes durante mucho tiempo y creo que en algunos lugares todavía se ve, en algunos pueblos pequeños, donde el cristiano protestante es visto despectivamente, se le ridiculiza, se le toma como ignorante o inculto y sufre persecución por parte de practicantes del catolicismo romano. En el ámbito social, donde muchas veces el mismo grupo social se encarga de ridiculizar, de perseguir, de azotar. Tenemos el caso de India, donde algunas comunidades en los barrios se enteran que hay un cristiano o una familia cristiana y con tal de hacerlos convertir al hinduismo nuevamente o hacerlos apartar del cristianismo, persiguen, azotan, golpean y causan hasta la muerte de muchos de nuestros hermanos. Hay persecución en el ámbito nacional. Hay cristianos que hay personas que por el hecho de ser cristianas se les niega la participación en cargos públicos, así no sea una persecución abierta y declarada oficialmente, pero conocemos de casos de hermanos que tienen menos oportunidades por el hecho de declarar que son cristianos. En el ámbito eclesial, las restricciones que se dirigen hacia la iglesia, hay lugares como la China donde los templos están siendo cerrados o los templos que ya estaban y donde se permitía reunirse la gente, se les está ordenando quitar la cruz y colocar la imagen del líder comunista chino. Entonces, hay diferentes tipos de persecución. Hoy en día, en nuestro contexto latino, nosotros estamos experimentando unos cambios tremendos sociales en nuestro continente. Muchos de esos cambios que parecen ajenos a la iglesia van a impactar la iglesia directamente y la están impactando ahora. No sé si ustedes han notado allá en Chile, pero en nuestro contexto colombiano hay una persecución mediática. Experimentamos persecución digital, académica, estatal y política. Muchos de nuestros políticos abiertamente critican los principios morales cristianos, atacan directamente a nuestros líderes cristianos. Hoy estamos viviendo un ataque mediático en las redes sociales contra la iglesia. Tremendo. Lamentablemente mi país, Colombia, hace parte de la lista mundial de persecución por parte de los grupos armados ilegales que hacen presencia en nuestra nación. Pero sé también que en Chile hay un grupo indígena, los mapuches, que persiguen a nuestros hermanos cristianos. Todo esto hace parte de esa persecución moderna, digámoslo así, de esta generación, y para la cual nosotros debemos prepararnos. Hay prohibición en algunos países para expresar libremente lo que la Biblia dice acerca del pecado. Ya se están condenando en algunos países de Europa
pastores por hablar abiertamente en contra de comunidades LGBTI, simplemente por el hecho de denunciar la homosexualidad como pecado. Vienen entonces buscando silenciar la voz profética de la iglesia cristiana. Ese es el propósito de la persecución realmente, silenciar al creyente, cerrar la boca de la iglesia, acabar con esa voz profética que es la única voz que transmite esperanza a este mundo perdido, ridiculizando nuestro discurso, persuadiendo a nuestros jóvenes. Y el lenguaje es clave en todo esto, ya que el ataque que viene desde el reino de las tinieblas, desde nuestro adversario, tiene el propósito de desvirtuar a Dios. Y tenemos que tener muchísimo cuidado, mis amados hermanos. La desvirtualización de Dios viene como un ataque desde el arte, desde la cultura, a través del entretenimiento, desde la literatura, desde el periodismo, aún desde los influencers, estos que vemos por YouTube, por redes sociales. El discurso de estos es generalizado. Entonces, la persecución contra la iglesia está haciendo que las expresiones artísticas de esta generación, los cantantes con su música atacan a la iglesia, los artistas, los caricaturistas ridiculizan a la iglesia, las películas cada vez son más inmorales, los periodistas atacan directamente a los líderes de la iglesia cristiana, las noticias que ustedes logran ver, lamentablemente hay mucho falso profeta infiltrado en muchos lugares y estos periodistas se aprovechan de las informaciones que logran sacar de estos hombres que no practican el cristianismo, pero se aprovechan de los cristianos, ¿sí? Para deslegitimizar a la iglesia, para ridiculizar a la iglesia. Entonces, todo este discurso mediático hará que los políticos y los jueces legislen leyes en contra de la iglesia. Entonces, ¿cómo debe afrontar la iglesia la persecución actual? ¿Cómo la afrontaron nuestros hermanos? El Señor Jesús dijo en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 43 y 44, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Entonces, una manera en la cual nosotros debemos actuar en primer lugar es orar por quienes nos persiguen. Miren, mis amados hermanos, la oración tiene un poder tremendísimo. Yo sé que ustedes y yo lo sabemos, pero a veces no oramos por nuestros hermanos que están sufriendo persecución. Hay diferentes maneras de orar por nuestros hermanos perseguidos. En Hebreos 13:3 dice, por ejemplo, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Tenemos que orar por nuestros hermanos que están siendo puestos en prisión, que puedan saber que no han sido olvidados. Levantémoslos en oración. Oremos también para que sean suplidas abundantemente las necesidades de las familias de nuestros hermanos mártires, de los que están experimentando persecución. Yo les invito para que ustedes visiten la página de La Voz de los Mártires o de Puertas Abiertas y puedan conocer las historias tristes, trágicas de muchos de nuestros hermanos en África, cómo están siendo grupos enteros, están siendo secuestrados por extremistas islámicos, grupos enteros, comunidades de cristianas que están siendo avaliadas, macheteadas, incinerados por el hecho de ser cristianos. Los medios no sacan esto abiertamente como una persecución contra la iglesia. Dicen que son luchas entre algunos grupos étnicos
por diferencias, pero no hablan que esas diferencias son religiosas y tiene que ver ataque de los musulmanes hacia los cristianos o de practicantes de religiones tradicionales y tribales en contra de los cristianos. Así que tenemos que orar por nuestros hermanos, oremos para que los gobiernos se conviertan al Señor. No tenemos que orar para que Dios cambie los gobiernos, escúchame bien, porque esto es una oración que a veces hemos malinterpretado. No debemos orar para que Dios derroque o tumbe X o Y gobierno. Debemos orar para que nuestras autoridades se conviertan a Cristo, sean de izquierda o sean de derecha. Recordemos nosotros que las posturas políticas no traerán esperanza y salvación al mundo. Es solo Cristo a través de la vida y obra de Cristo en los corazones de las personas lo que puede traer transformación. Así que oremos entonces por nuestros hermanos en el gobierno, por los gobernantes injustos que oprimen a nuestros hermanos. Oremos para que entonces nuestros hermanos puedan amar a sus perseguidores. Y yo te invito entonces para que tengas en cuenta la oración por la iglesia perseguida. Pero también debemos apoyar a nuestros hermanos que sufren persecución. Yo hago una invitación para que a través de los pastores la iglesia pueda comprometerse con nuestros misioneros. Hay misioneros que están yendo a países donde es prohibido predicar el evangelio abiertamente y nuestros hermanos necesitan provisión económica para establecer negocios, para establecer empresas, para desarrollar fundaciones, a través de las cuales ellos puedan desarrollar una actividad legal e impactar esas comunidades y a través de su testimonio compartir a Jesús. Esto es algo tremendo. La iglesia a veces no considera seriamente el llamado de Dios a invertir y apoyar a nuestros obreros y a nuestros misioneros. Entonces, debemos procurar que oremos y debemos invertir en nuestros misioneros y en nuestros hermanos de la iglesia que sufre persecución. Permítame orar en este día dándole gracias a Dios. Gracias a Dios por recordarnos que sufriremos persecución. En Latinoamérica, la próxima década será una década de persecución contra la iglesia. Pero esto no debe a nosotros desmotivarnos. No puede traer a nosotros un temor infundado en malas noticias. Por el contrario, debe ser un motivo para orar más intensamente. Debe ser un motivo para alabar y glorificar a Dios. Debe ser un motivo para confiar mucho más en el Señor de la mies, en el Señor del rebaño, en el pastor de las ovejas, en el buen pastor. El Señor Jesucristo en Mateo 5 dijo, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. Nunca se nos olvide esto. Jóvenes, ustedes deben procurar tomarse de la mano del Señor. No sientan vergüenza de Cristo, que Cristo no se avergonzó de ninguno de nosotros. No sientan vergüenza cuando en las universidades o en los colegios les hagan bullying, matoneo, lo ridiculicen, porque Jesús no se avergüenza de ti ni de mí. Jesús está esperando que su iglesia se levante como voz profética aún en medio de este mundo inmoral, en medio de este mundo que odia a Dios, que quiere matar a Dios, ¿sí? Dios nos ha establecido a nosotros como iglesia para ser el pueblo que camina en misión, buscando proclamar las buenas nuevas del reino para un mundo confundido, para un mundo en conmoción. Así que te invito para que oremos en este momento. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos, soberano y santo Dios, que como iglesia sufrimos por causa de tu nombre. Sufrimos por causa de la justicia de tu reino. Sufrimos por intentar vivir, Dios,
de una manera correcta y conforme a tus principios, que es una manera que no agrada al mundo, Señor. Y por esta causa el mundo nos rechaza, el mundo nos insulta, el mundo nos persigue. A muchos de nuestros hermanos en diferentes lugares alrededor del mundo los persiguen con violencia, los ponen presos, los asesinan. Señor, ayúdanos, precioso Rey. Ayúdanos para amar a aquellos que nos persiguen. Esto no puede ser únicamente palabras que se lanzan a la ligera, Señor. Realmente necesitamos poder sentir en nuestras vidas que somos capaces de perdonar a los que nos persiguen, de perdonar a aquellos que se levantan en contra nuestra. Soberano y santo Dios, en este día colocamos entonces, Señor, a tu iglesia, a nuestros hermanos que están en diferentes lugares del mundo sufriendo en este momento. Levántalos, soberano Dios, dales consuelo, envía sustento, ayuda a sus familias y para ellos mismos. Trae refrigerio a sus huesos cansados, a su cuerpo adolorido. Protégelos y líbralos del mal. Y a nosotros aquí en Latinoamérica, Señor, ayúdanos, precioso Dios, para prepararnos conforme a la Escritura, tus enseñanzas y en el amor que solo tú sabes dar, Señor, para, Señor, guardar nuestro corazón. Señor, tener la sabiduría que solo viene de ti para cuando venga el momento de la persecución. Te lo pedimos este día, Señor. En este día rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, muchísimas gracias. Espero tener la oportunidad de poder algún día estar entre ustedes y que podamos compartir juntos nuevamente la palabra del Señor. Dios les bendiga inmensamente, amados hermanos de Las Condes.